Hoy, en Debates con Azahara, tenemos a Anderson Fabier Mójica Laverde y Julián Alberto Quesada Olarte, estudiantes de biotecnología del programa de química de la UPTC. Bienvenidos. El día de hoy trataremos el siguiente tema: ¿las inteligencias artificiales que interpretan espectros deberían considerarse solo como apoyo al químico o podrían sustituir completamente el análisis manual? Escucho la postura de ustedes. Hola, Sara. Nosotros sostenemos que las inteligencias artificiales en la interpretación de espectros deben considerarse únicamente como herramientas de apoyo, no como sustitutos del análisis manual realizado por ejemplo, nosotros que somos químicos. Aunque la IA puede reconocer patrones y procesar grandes volúmenes de datos, su función principal es agilizar el análisis. La toma de decisiones sigue dependiendo del criterio de, por ejemplo, nosotros que somos analistas en el laboratorio. Miren, chicos, su posición suena bastante intuitiva, pero seamos honestos, no es evidente que sea técnicamente sostenible en la práctica científica actual. Si analizamos lo que ha pasado en estos últimos años en quimioinformática y aprendizaje profundo aplicado a la espectroscopía, los datos son contundentes. Los modelos de IA no solo acompañan, sino que superan el rendimiento humano en tareas críticas de interpretación espectral. Hablo específicamente de la identificación de compuestos por espectrometría de masas, la asignación de picos en RMN y el reconocimiento de patrones en espectros y Raman. Para que se hagan una idea de la escala, los modelos entrenados con grandes bibliotecas analizan miles de espectros en segundos. Un químico, por más doctorados que tenga, simplemente no puede escalar a ese nivel. En sistemas de Deep Learning, ya alcanzamos precisiones superiores al 95% en identificación estructural, siempre que el compuesto esté dentro del espacio químico de entrenamiento. Las plataformas de screening farmacéutico ya operan con interpretación totalmente automatizada para clasificaciones preliminares. Es una realidad, no una promesa. Desde un rigor técnico y económico, el argumento es aplastante. Si una IA es más rápida, presenta menor variabilidad entre análisis, aprende de millones de datos y alcanza una precisión superior a la nuestra, ¿cuál es la justificación científica real para limitarla solo a un rol de apoyo? Si su defensa es simplemente que la supervisión humana es importante, lo siento, pero eso no demuestra que la sustitución sea imposible, solo refleja una preferencia operativa o una traba regulatoria, no una incapacidad de la máquina. Así que les pido que sean precisos y dejen de lado la prudencia o la costumbre profesional. ¿Cuál es el límite técnico concreto, la limitación científica o metodológica real, que impediría que una IA sustituya por completo el análisis manual de espectros? Los escucho. Ok, aunque pueda realizar comparación simultánea de varios espectros y reconocer patrones, no sustituyen la evaluación crítica que le puede otorgar un químico, dado que dependen del estudio y criterio del analista. Esta es la razón por la cual en la práctica se debe establecer únicamente colaboración entre IA y el químico, en el cual la IA solo agilice el análisis y el analista toma las decisiones. Escuchando su argumento central, noto una confusión persistente. Ustedes afirman que la IA no puede sustituir al químico porque carece de evaluación crítica. El problema, chicos, es que eso no es una restricción científica, es una afirmación normativa. Están describiendo cómo prefieren que funcionen las cosas, no una limitación técnica real. Permítame presionar su postura en 3 puntos clave. Primero, la evaluación crítica es modelable. Ustedes asumen que el criterio del químico es algo místico o cualitativamente distinto a un algoritmo. Pero en la quimioinformática moderna, esas decisiones ya se formalizan como reglas computables: penalización de fragmentaciones improbables en MS, verificación de consistencia estequiométrica o validación cruzada entre RMN y R. Si todo eso puede expresarse como funciones de costo o modelos probabilísticos, díganme, ¿qué parte específica del criterio humano es imposible de formalizar algorítmicamente? Si no la identifican, su argumento se queda sin aire. Segundo, el sesgo humano es la consistencia de la IA, sugieren que el químico garantiza mayor confiabilidad, pero la literatura en análisis espectral dice lo contrario. El sesgo de confirmación y la variabilidad entre analistas son problemas recurrentes. Una IA entrenada con bases de datos masivas es, por definición, más consistente. Entonces, ¿por qué asumen que el juicio humano mejora necesariamente la interpretación? Estadísticamente, podría incluso empeorarla. Tercero, la automatización total ya es operativa. En la industria ya existen pipelines donde el software procesa, el algoritmo propone la estructura y el sistema clasifica automáticamente. El químico solo mira los casos ambiguos. Si el sistema ya hace el 90% del trabajo,
porque el paso final, la decisión, no podría automatizarse también cuando el nivel de confianza del modelo supera un umbral crítico. Para sostener su postura, necesitan demostrar un límite epistemológico real, una incertidumbre química irreducible o una restricción experimental que los algoritmos no puedan manejar. Les lanzo una pregunta difícil. Si una IA alcanzara una precisión comprobada del 99,9% en interpretación espectral validada experimentalmente, ¿seguirían defendiendo que no puede sustituir al químico? Si la respuesta es sí, entonces su argumento no es técnico, es sentimental. Quiero ver su razonamiento, no solo la afirmación. Los escucho. Así, desde el ámbito investigativo, la IA tiene limitaciones con moléculas no reportadas. Asimismo, porque aunque no haya un sesgo en su interpretación, solo puede proponer hipótesis. Y pues eso no nos garantiza una caracterización correcta. Por eso la decisión final pues debería ser de un químico pues según su formación. De este modo, el juicio humano pues mejora la interpretación por la capacidad de cuestionamiento hacia el fin de la investigación, pudiendo utilizar el análisis dado por la IA como soporte y la validación para el fin del proyecto que se esté llevando a cabo. Por eso decimos que el paso final es crucial, porque la automatización solo alcanza un umbral de aceptación. Es decir, no nos garantiza un 100% de confianza en los resultados y pues eso siempre habrá incertidumbres o ambigüedades. Y ahí es donde el químico interviene para resolverlas. Miren, chicos, su argumento ahora tiene más estructura, pero siendo sincera, sigo encontrando 3 puntos extremadamente vulnerables que no han podido resolver. Ustedes dicen que la IA falla donde no hay referencia previa. Pero, ¿acaso el químico no hace lo mismo? Cuando analizamos una molécula nueva, dependemos de reglas estructurales, fragmentaciones conocidas y modelos teóricos. Razonamos a partir de conocimiento previo, igual que un algoritmo. Los modelos generativos actuales ya proponen estructuras candidatas y simulan espectros teóricos sin necesidad de que la molécula exista en una base de datos. Entonces, ¿por qué asumen que una IA no puede generar hipótesis estructurales nuevas con la misma lógica que nosotros? También hablan de capacidad de cuestionamiento, como si fuera magia. En química estructural, el análisis se basa en operaciones definidas, índices de insaturación, correlaciones C o SY, HSQC, HMBC o consistencia en MS. Todo eso es codificable. Les insisto, ¿qué operación concreta del razonamiento químico es imposible de convertir en un algoritmo? Si no la identifican, su postura es pura intuición, no un límite técnico. Afirman que el químico es indispensable porque la IA no es infalible. Noticia de última hora, el químico tampoco alcanza el 100% de certeza. Nuestra validación también es probabilística y depende de la repetición experimental y la revisión por pares. Para que su argumento sea válido, tendrían que demostrar que el humano reduce la incertidumbre más que el algoritmo, y hasta ahora, los datos dicen lo contrario. Así que los presiono con este escenario crítico. Si un sistema de IA interpreta MS, RMN y RI-Raman simultáneamente, simula espectros teóricos y entrega una estructura con una probabilidad estadística del 99,95% que coincide con todos los datos experimentales. ¿Qué fundamento científico, ojo, científico, no intuición ni prudencia profesional, tendría el químico para rechazar esa interpretación? Defiendan su postura con rigor. Los espero. Ante la pregunta de por qué asumir que una IA no podría generar hipótesis estructurales nuevas igual que un químico, se reconoce que los modelos generativos efectivamente pueden proponer estructuras inéditas, esto mediante simulación espectral y comparación probabilística. No obstante, pues, su inferencia continúa limitada por la subdeterminación espectroscópica, es decir, situaciones en las que diferentes estructuras producen firmas espectrales indistinguibles dentro de la resolución experimental, lo que implica que la selección final no depende solo del ajuste estadístico al espectro, sino también de información contextual del sistema químico y del experimento, como la ruta sintética, las condiciones de reacción o la plausibilidad mecanística. Aspectos que el analista humano integra para discriminar entre hipótesis estructurales igualmente pues, compatibles con los datos. Y aunque es verdad que muchas reglas químicas, como las cuales son las espectroscópicas, sí se pueden modelar en algoritmos, ¿dónde está el límite de la IA como tal? Entonces, creeríamos que es en la evaluación metacognitiva del experimento.
es decir, que los datos realmente representan una sola molécula o problemas de mezclas, de degradación o errores instrumentales. Es decir, no es aplicar reglas, sino cuestionar la validez de los datos. Y este tipo de juicio va más allá de la interferencia algorítmica basada en patrones. Y de esta manera, ¿por qué un químico rechazaría una interpretación con un, por ejemplo, 99.95 de probabilidad? Pues porque esta probabilidad depende del conjunto de hipótesis del modelo. O sea, si la estructura real no está incluida, el resultado puede ser incorrecto. Por esto, especialmente si hay mezclas, equilibrios o cambio durante la medición, pues el algoritmo elige la mejor opción disponible, pero no necesariamente la correcta. El químico sí puede detectar estas inconsistencias mecanísticas y experimentales o termodinámicas. Debo reconocer algo, su defensa ahora es profesionalmente sólida. Han introducido conceptos metodológicos reales como la subdeterminación espectroscópica, el espacio de hipótesis del modelo y la evaluación metacognitiva. Eso ya no es simple intuición, es argumentación epistemológica seria. Sin embargo, todavía puedo presionar dos puntos que dejan su postura en la cuerda floja. En primer lugar, la evaluación metacognitiva es realmente exclusiva del humano. Ustedes sostienen que solo el químico puede cuestionar la validez del dato ante mezclas no detectadas, degradación o artefactos instrumentales. El problema es que estos fenómenos dejan patrones, picos inconsistentes, relaciones de intensidad incompatibles o ensanchamientos anómalos. En principio, todos esos indicios son malevels. De hecho, ya existen sistemas que detectan outliers y estiman ruido instrumental. ¿Por qué asumir que una IA no podría ampliar su inferencia para incluir hipótesis como mezcla o artefacto? Si esas variables se integran al modelo, su supuesta exclusividad humana desaparece. En segundo lugar, el espacio de hipótesis también limita al químico. Dicen que la probabilidad de la IA es condicional a su entrenamiento. Es cierto. Pero el químico también opera dentro de su propio espacio conceptual y experiencia, lo que limita las estructuras que es capaz de imaginar. En epistemología, esto es la limitación del espacio cognitivo del investigador. Si tanto la IA como el humano operan en espacios limitados, no veo una ventaja estructural permanente para nosotros, donde su defensa gana pesos en la integración de información contextual externa, rutas sintéticas, estabilidad termodinámica y el historial experimental. Ese es, efectivamente, el gran desafío de la automatización actual. Pero incluso ahí, les lanzo mi pregunta crítica final. Imaginen una IA que no solo analice espectros, sino que integre datos de síntesis, modelos mecanísticos, simulación cuántica y bases de datos de reactividad. Un sistema que modele todo el contexto químico del experimento. En ese escenario, ¿seguirían defendiendo que el químico no puede ser sustituido, o su argumento depende solo de las limitaciones tecnológicas de hoy? Piénsenlo bien. Porque si su postura depende del estado actual de la tecnología, su tesis no es la IA no puede sustituir al químico, sino la IA todavía no puede hacerlo. Y como científicos, saben que ambas afirmaciones no son, ni de lejos, equivalentes. Bueno, pues desde una perspectiva centrada en la práctica científica actual, el hecho de que la evaluación de inconsistencias experimentales pudiera modelarse algorítmicamente no implica que hoy los sistemas de IA posean una capacidad autónoma y generalizada para validar el contexto experimental. En los laboratorios contemporáneos, los algoritmos pueden detectar anomalías estadísticas, outliers o posibles mezclas, pero no controlan el proceso experimental. Tampoco toman decisiones sobre la confiabilidad global del sistema químico, por lo que la interpretación final depende de la revisión crítica del analista, que pues es quien integra la información procedente de la preparación de la muestra, del comportamiento observado durante la medición y pues de la coherencia con el objetivo experimental, aspectos que actualmente no están plenamente formalizados y tampoco están automatizados en los flujos de trabajo pues, instrumentales. También, aunque algunas inconsistencias experimentales pueden modelarse con los algoritmos, eso no significa que la IA valide todo el experimento o el contexto experimental. O sea, se puede detectar anomalías o posibles mezclas, pero no controla el experimento. Esto tampoco decide sobre la confiabilidad global del sistema químico, pues normalmente los químicos son los que deciden esto. Entonces, el analista es el que integra la preparación de la muestra, las observaciones durante la medición y la coherencia con el objetivo. Entonces, estos aspectos
no se pueden automatizar o no están completamente automatizadas. Por ello, incluso si en un escenario hipotético una IA integrara espectros, datos sintéticos, modelos mecanísticos y simulaciones, la conclusión relevante para el presente es que los sistemas disponibles hoy no operan de esa forma integral ni autónoma en la práctica de laboratorio, de modo que pues, su papel real es el de acelerar el análisis de datos, sugerir interpretaciones y explorar espacios estructurales, mientras que el químico mantiene la responsabilidad de diseñar experimentos, validar resultados y contextualizar las conclusiones dentro del proyecto de investigación. En consecuencia, pues afirmar que la IA actualmente es una herramienta de apoyo no se basa en una limitación filosófica absoluta, sino en la forma en la que la tecnología se integra hoy en los procesos reales de trabajo científico. Bien, chicos, aquí ocurre algo relevante y debo reconocerlo, han ganado el terreno con rigor. Al principio, su postura de la IA no puede sustituir al químico era vulnerable ante cualquier avance tecnológico futuro. Sin embargo, al anclar su argumento en la práctica científica actual y en la estructura real del trabajo de laboratorio, su posición se ha vuelto metodológicamente sólida. Ya no hablan de predicciones, sino de la gobernanza del experimento. Sobre el control del proceso experimental, este es su punto más fuerte. Han señalado con éxito que la IA en espectroscopía solo analiza datos, pero no controla el sistema experimental completo. El químico prepara la muestra, observa anomalías durante la medición y decide si los datos realmente representan el sistema estudiado. Han trasladado la discusión de la simple interpretación a la responsabilidad experimental, y ahí tienen toda la razón. Además, su distinción entre la IA como herramienta analítica y el investigador como agente científico autónomo fue impecable. Mientras la IA opera en un espacio definido por su arquitectura y entrenamiento, el investigador tiene la capacidad de reformular el problema completo o diseñar experimentos nuevos. Esa diferencia entre procesar información y generar ciencia es lo que hoy marca la frontera. Y lo que termina de consolidar su defensa es admitir que la IA es una herramienta de apoyo porque así está integrada en los procesos reales de trabajo. Quien asume la responsabilidad y quien valida el descubrimiento sigue siendo, a día de hoy, un humano. Han evitado los 3 errores típicos, no cayeron en sentimentalismo sobre la intuición humana, no rechazaron la automatización por miedo y no hicieron especulaciones vacías. Se apoyaron en la subdeterminación espectroscópica y en los límites prácticos del flujo de trabajo. Es una argumentación técnicamente coherente y muy bien defendida. Me han dado un debate a la altura de lo que esta facultad exige. Mis felicitaciones. Y con esto terminamos el podcast. Agradezco la participación activa de los estudiantes. Soy Azahara, y me despido. Hasta una próxima emisión.